Bien, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Una vez más nos encontramos realizando este video para continuar con el estudio del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, un libro muy precioso, un libro muy hermoso, y hemos titulado a este video Los propósitos del Apocalipsis. Como le hemos dicho, hermanos, no tiene que tenerle miedo a este libro. Este libro es un libro inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro que no se le tiene que tener ni el más mínimo miedo, ni el más mínimo temor, sino todo lo contrario, debe de ser leído, debe de ser estudiado por cada uno de los cristianos, por cada uno de los hermanos. Entonces vamos en este video a ver los propósitos. No estoy diciendo el propósito. Si yo dijera el propósito, estaría haciendo referencia a uno nada más. Pero yo quiero ver los propósitos que tiene el libro de Apocalipsis, cuál es el propósito o los propósitos que este tiene para la vida de los cristianos. Y como siempre lo hacemos leyendo la palabra del Señor, lo invito a que volvamos a leer el capítulo 1 y el verso 1. Que dice así del libro de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Póngale atención a esto, porque esto le va a dar un panorama de los propósitos que tiene el libro de Apocalipsis para la vida de los cristianos. Y creo yo que, como suele suceder, hermanos amados, con todos los libros de la Biblia, con el libro que usted quiere escoger, ya sea Mateo, ya sea Lucas, ya sea Juan, ya sea Hechos, todos los libros de la Biblia, todos tienen un propósito o varios propósitos específicos por el cual fueron redactados o por el cual fueron inspirados y luego escritos por los autores. Y el libro de Apocalipsis no es la excepción, tiene un propósito bien definido por el cual fue escrito. Y óigame bien lo que le voy a decir, y haríamos bien en estudiar los propósitos antes de comenzar con los textos bíblicos. Cuando hablamos de un propósito, hablamos, hermanos, de la determinación que tiene hacer algo. O para ponerlo más claro, el propósito es el objetivo que se pretende alcanzar. Eso es, el propósito es el objetivo que se pretende alcanzar. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que tiene el libro de Apocalipsis? ¿O cuáles son, como le vengo diciendo, los propósitos que tiene el libro de Apocalipsis? Bueno, esto, hermanos, nos demuestra que este libro no es un libro más, como muchos logran o como muchos quieren pensar. No es un libro nacido de la ficción. No es solo para satisfacer la curiosidad de algunos. El que Dios revelara a Juan este libro tiene un propósito o varios propósitos bien definidos. Bien, entonces, los propósitos que tiene el libro de Apocalipsis a la vida cristiana son los siguientes. El primero, revelarnos a Cristo en su gloria celestial. Primer propósito que tiene el libro de Apocalipsis, revelarnos a Cristo en su gloria celestial. El propósito principal de este libro viene expresado en el primer versículo que leímos. Si usted lo vuelve a leer, en el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, verso 1, está el primer propósito, revelarnos a Cristo en su gloria celestial. Su intención es revelarnos a Jesucristo de una manera especial. Comienza con una revelación de Cristo en su gloria actual, caminando en medio de las iglesias. Lo vemos también sentado en el trono de Dios y regresando triunfante a este mundo para juzgar a sus enemigos. Así vemos a Jesús en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, el libro requiere o quiere presentarnos a Cristo glorificado. Ese es el anhelo del libro, presentarnos
a Cristo glorificado, en contraste con su humilde presencia al mundo en su primera venida. Usted se recordará que cuando Cristo vino, por primera vez, vino humilde, o como dijo Juan el Bautista, el Cordero, vino como un manso Cordero. Pero en el libro de Apocalipsis lo vemos ya de una manera diferente. Jesucristo es el personaje central de todo el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el personaje central? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero con frecuencia, y esto es lo lamentable, con frecuencia algunos olvidan esto y parecen estar más interesados en saber más del dragón y la bestia que del Cordero que fue inmolado. Y esta es una terrible equivocación. Cómo las personas se preocupan más por descubrir otras cosas que ver en el libro de Apocalipsis al personaje central, nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo puede ver, yo lo invito a que lo haga, que lea el libro de Apocalipsis, léalo en su casa y vaya subrayando, vaya marcando con un lapicero o con algo las partes donde el libro de Apocalipsis nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se va a dar cuenta que en todo el libro de Apocalipsis a Jesús se le denomina o se le da varios nombres, varios títulos. Por ejemplo, a él se le llama, amados hermanos, el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. También se le dice en el mismo libro el Hijo del Hombre, el Cordero inmolado. A Jesús se le llama en el libro el León de la tribu de Judá. Se le llama el Redentor. A Jesús se le llama el Hijo de Dios que se sienta en el trono. Se le llama el omnipotente y soberano Dios. Se le llama el testigo fiel y verdadero. Se le llama el principio y el fin, el alfa y la omega. Se le llama el que tiene la llave de la muerte y el Hades. Se le conoce como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el invencible guerrero montado en un caballo blanco, el que rige a todas las naciones con vara de hierro, el juez del mundo, el Señor de la historia, el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de los señores, la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el esposo, la lumbrera que ilumina la nueva Jerusalén, aquel que es adorado por la creación entera. Si usted no mira a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, déjeme decirle que tiene que volver a leerlo cuidadosamente, a estudiarlo muy detenidamente y descubrir en él que el primer propósito que Apocalipsis tiene es revelarnos a Cristo como Rey de los Reyes, revelarnos a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad y en toda su belleza. Ese es el primer propósito que tiene el libro de Apocalipsis, revelarnos a Jesús en toda su gloria. El segundo propósito que el libro de Apocalipsis tiene es enseñarnos, y esto parece un poco extraño, pero enseñarnos a adorar a Dios correctamente. El libro de Apocalipsis tiene como propósito enseñarnos cómo debemos adorar a Dios. Fíjense, cuando se habla de la adoración, siempre que se habla de adorar a Dios, siempre hablamos del libro de los Salmos, del libro de los Proverbios o de otros libros. Pero es bien extraño que casi no se toma el libro de Apocalipsis para hablar de la adoración correcta que se le debe de hacer a nuestro Dios. El libro de Apocalipsis nos enseña a una verdadera adoración, a una adoración correcta. Y esta es una de las grandes necesidades del pueblo de Dios hoy en estos tiempos, hoy en estos días. De hecho, muchos creyentes ni siquiera saben lo que es la adoración. Y con mucha frecuencia se usa el término alabanza para referirse a las canciones, pero cuando observamos sus letras, y esto espero que no se vayan a ofender mucho, cuando se observan las letras de estas alabanzas,
de estas disque adoraciones, muchas de ellas no tienen nada que ver con una verdadera adoración, y peor aún, algunas de ellas ni siquiera son bíblicas, ni siquiera bíblicas, porque resulta, mi hermano, que hoy la cristiandad, el cristianismo no sabe qué es la adoración, no sabe qué es una verdadera alabanza a Dios, y le estamos llamando, o se le está llamando alabanzas a cosas que, o a canciones que no son alabanzas, sino que todo lo contrario, son canciones que elevan el ego de las personas, son canciones que elevan el orgullo del ser humano, son canciones que elevan la soberbia, la altivez de la persona, y le llaman alabanza. No son alabanza. Alabanza es todo aquello que glorifica el nombre de Dios, aquello que exalta, aquello que glorifica, aquello que alaba, aquello que le da la honra, aquello que le da la alabanza al Rey. Esa es una alabanza. Para empezar, sería importante que diferenciáramos entre lo que son las acciones de gracia y la adoración. Pero antes de darle esa diferencia, que también se confunde las acciones de gracia con la adoración, hermanos, hay canciones que se toman como alabanza y no son alabanzas. A veces decimos, es que esa alabanza me toca, me llena, que no sé qué, pero ¿le llena el qué? El ego, el orgullo, la altivez, porque le dice que sus enemigos estarán bajo sus pies, porque le dice que tiene que arrebatar, porque le dice que usted es un campeón. No, mi hermano, la alabanza, y cuando yo digo alabanza me refiero a aquella que glorifica, exalta en su totalidad solamente al único que merece la alabanza, a Dios. Ahora sí, para empezar, hermanos, sería importante que diferenciáramos entre lo que son las acciones de gracia y la adoración, que también se confunde. Confundimos las canciones que le llamamos alabanza, pero que no lo son, porque glorifican el ego, exaltan a la persona, exaltan al ser humano, no a Dios. La alabanza tiene que estar en su totalidad glorificando a Dios. Pero también hay otros términos que confundimos, que son las acciones de gracia y la adoración. No los debemos de confundir. La mayoría de los creyentes expresan sus acciones de gracias a Dios, lo que significa que le manifiestan su gratitud por todas las cosas que les da. Por todo lo que recibimos de Dios, nosotros le damos gracia. Esa es acción de gracia. Pero cuando adoramos a Dios, lo que hacemos es expresar nuestra admiración por quién es Él, por la gloria de su carácter, por la maravilla de su persona. Por supuesto, la gratitud es muy importante, pero hemos de darnos cuenta de que la adoración va mucho más allá. La gratitud es por lo que recibimos, la adoración es por lo que Él es. Entonces, creo que queda claro. Cuando yo adoro a Dios, no lo adoro por lo que me da. Eso es una gratitud, eso es una acción de gracia. Adoro a Dios por lo que Él es. La gente confunde. Acción de gracia es por todo lo que yo recibo. Es por aquello que Él me da, por todo lo que Él me regala. Pero adoración es por lo que Él es, por su persona, por su belleza, por su majestad. Hagamos esto un poquito más comprensible, ilustrándolo con una historia. Imaginémonos, hagamos una ilustración. Imaginémonos que un joven le regala un precioso anillo a su prometida. Vamos a poner este ejemplo, ¿vale? Que hay un joven, tiene una pretendiente, tiene una muchacha, y este hombre, este jovencito, le regala un anillo a esa prometida. Y no hay duda, amados hermanos, de que ella le manifestará su gratitud con emoción, con alegría, con gozo. Y pongamos que este joven otro día le regala flores.
ella también estará contenta y le dará las gracias por lo que le ha dado. Pero digamos que otro día le regala chocolates, otro día le regala, qué sé yo, algún peluche, bueno, algún oso, lo que sea. Esta persona, esta mujer, le da gracias a este joven por lo que recibe, por lo que le da, por todo lo que le da. Y lo mismo hará con cada cosa que reciba de él. Ahora, no resulta difícil imaginarnos que para esa señorita todos los regalos de su novio son importantes, pero sería muy triste que si todo el tiempo que está con él, lo único que hiciera fuera mirar los regalos y hablar de lo contenta que está con todo lo que ha recibido. Si eso ocurriera, el muchacho fácilmente llegaría a pensar que su novia está más interesada en los regalos que le hace que en él mismo. Y no sería de extrañar que sospechara también que el día que este muchacho, que este joven ya no pudiera regalarle nada, ya no pudiera darle nada, ella dejara de tener interés en la relación con él. ¿Por qué? Porque lo lógico sería que ella se sintiera agradecida por los regalos, pero que su mayor interés estuviera en pasar tiempo con su prometido y así poder admirar su personalidad y no solamente lo que le regala. Entonces nosotros, como creyentes, debemos estar agradecidos a Dios por cada cosa que recibimos de Él, lo cual es infinitamente mucho. Pero debemos tener cuidado de que nuestra relación con Él no consista únicamente en agradecerle por lo que nos da. Y debemos disfrutar de ello, sí es verdad. Pero si eso llegara a ocurrirnos, el día, amados hermanos, que Dios no nos diera todo lo que nosotros queramos o todo lo que nosotros esperamos, o peor aún, o nos quitara algo de lo que nos ha dado, fácilmente nos quejaríamos, amados hermanos, amargamente de Él, y nuestra relación se vería seriamente dañada. Ahora bien, mis estimados hermanos, no ocurrirá lo mismo si esta relación estuviera basada en nuestra admiración de su persona, más en lo que nosotros recibimos de Él. Le puedo poner un caso bíblico, le puse un caso de la vida cotidiana, pero le puedo poner un caso bíblico. Pensemos en un hombre del Antiguo Testamento, un hombre famosísimo, Abraham, un hombre bendecido por Dios de una manera extraordinaria. Y si usted revisa la historia de Abraham desde Génesis capítulo 12 en adelante, creo que hasta allá por el capítulo 24, creo que por ahí anda, si no me equivoco, y si no, pues ahí usted lo puede leer. Y pongámonos a meditar en la vida de Abraham. Tal como Dios le había prometido a Abraham, finalmente le dio un hijo. Dios le prometió a Abraham un hijo que nacería de sus lomos, que sería una descendencia grandísima, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Y este hijo era Isaac. Llegó el tiempo que Dios le dio a este joven, a este hijo, a este tan esperado hijo llamado Isaac. Pero algún tiempo después, Dios volvió a hablar con Abraham y le mandó que se lo entregara. O sea, y pregunto yo, ¿cuál fue la reacción de Abraham? La encontramos, si usted lo lee, la encontramos en Génesis 22, el verso 5, yo se lo leo, dice así, mire. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta cita es muy importante porque se trata de la primera ocasión en la que el término adorar aparece en la Biblia y tiene la intención de mostrarnos cuál es su verdadera esencia. Pensemos por un momento en lo que estaba ocurriendo. Si la relación de Abraham con Dios consistía únicamente en agradecerle sus dádivas,
¿qué haría en este momento cuando Dios no solo no le estaba dando nada, sino que de hecho le estaba mandando que le entregara lo más valioso que él tenía sobre la tierra? Ahora, es importante que notemos que en ese contexto, cuando Abraham se propone ir y adorar a Dios, por lo tanto, amado hermano, vemos que su adoración consistía en rendirle a Dios todo lo que tenía. Y otro ejemplo similar lo encontramos en la historia de Job. Vemos, amados hermanos, en esta historia lo que hizo una vez que Dios le quitó todo lo que tenía. Cuando Dios le quitó todo a Job, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto dice Job capítulo 1, el verso 20 y el verso 21. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde encontraron Abraham y Job la fortaleza para adorar en esas circunstancias tan adversas? Sin duda, amados hermanos, en el hecho de que conocían bien a Dios y sabían que era tan maravilloso que, aunque les quitara, aunque les quitase todo lo que tenía, aún así lo reconocerían con gusto y se inclinarían ante Él para adorarle. Nosotros muchas veces también decimos que Dios es maravilloso, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, pero ¿sabemos por qué lo es? Sin duda, la respuesta a esta pregunta está relacionada con respecto a doctrinal que tratan sobre el carácter de Dios. Y aquí, amado hermano, está el problema de muchos creyentes. Les aburre la doctrina, cómo les hostiga la doctrina. Ahora bien, el libro de Apocalipsis nos va a ayudar, cuando lo vayamos leyendo, cuando lo vayamos estudiando, nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Y esto nos permitirá adorarle de una forma mucho más correcta. Veremos, por ejemplo, las razones por las que adoran los 4 seres vivientes, por los que adoran los 24 ancianos, por los que adoran los millones de ángeles y los redimidos del Cordero que se encuentran delante del trono. Siempre es hermoso escuchar a personas que realmente saben adorar a Dios. Eso es un deleite, eso es algo hermoso. Entonces, amado hermano, hay que tener cuidado que la verdadera adoración es para glorificar a Dios. Esas canciones que lo exaltan a usted, lo glorifican a usted y le dicen que usted es campeón, que usted es esto, que usted es lo otro, esas no son alabanzas. Alabanza es todo aquello que glorifica el nombre de Dios. Y aclaro, no estoy hablando de ritmos, no estoy hablando de género de música, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de letra, de contenido, de eso estoy hablando. La verdadera adoración es glorificar el nombre del Señor, exaltar el nombre de Cristo. Otro propósito que el libro de Apocalipsis tiene, y este sería el tercero, es animar a los creyentes frente a la persecución. Fíjese, un propósito fundamental. Primero, revelarnos a Jesucristo en todo su esplendor. Segundo, enseñarnos la correcta adoración. Tercero, enseñarnos o animar a los creyentes frente a la persecución. Otro de los propósitos fundamentales de este libro tiene que ver con animar a los creyentes a resistir con firmeza frente a la presión de una persecución que iba en aumento. Juan les dice, aunque tuviera que sufrir hasta la muerte por su fidelidad, sus enemigos serían finalmente destruidos y ellos serían, óigame bien, vindicados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces resucitarán y se sentarán con Él a reinar eternamente. Además, enjugará sus lágrimas y participarán con la esposa en las bodas del Cordero. En cambio, hermanos, Satanás y todos sus aliados, todos sus secuaces, serán vencidos y sufrirán una eterna condenación en el lago de fuego y azufre. Por el momento, Satanás parece invencible, ¿verdad? Parece que no se le gana, parece que triunfa, pero Apocalipsis nos revela que su poder es limitado, mientras el Señor es el Todopoderoso, soberano, que siempre tiene la primera y la última palabra.
Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Los creyentes debían tener grabado esto en sus mentes y corazones para poder soportar las dificultades temporales por las que tendrían que atravesar. Solo ver su situación presente a la luz de la perspectiva celestial le podría sostener. Podríamos decir, amados hermanos, que este mensaje está resumido en la carta que recibió la iglesia de Esmirna. Fíjense que lo que dice la carta de Esmirna en el capítulo 2, el verso 10, está resumido todos esos problemas, toda esa persecución, y que tenían que estar firmes, que tenían que hacerle frente a la persecución. El capítulo 2, el verso 10 de la carta que enviaron a Esmirna dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso dice Apocalipsis 2:10. Hablando de que el libro de Apocalipsis tiene como propósito motivar a los creyentes, animar al cristianismo. Esta esperanza, amados hermanos, trasciende con mucho y con cualquier sufrimiento del presente, y nos debe llevar incluso al pensamiento de que merece la pena morir por Cristo. Ese es el tercer propósito. Otro propósito que tiene el libro de Apocalipsis es, amado hermano, llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. Imagínense los propósitos que tiene el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no solo pretende animar a los creyentes frente a la persecución, también quiere transmitirnos un adelanto del gozo celestial. Es cierto que a lo largo de todo el libro encontramos la descripción aterradora de los juicios de Dios que han de venir sobre este mundo, pero al mismo tiempo no hay ningún otro libro de la Biblia en el que aparezcan tantos seres diferentes cantando sus alabanzas a Dios. De hecho, cuando escuchamos cantar a estos innumerables coros celestiales, nuestros propios corazones son animados a unirnos a ellos. Afortunadamente ha quedado recogida algunas de las letras de sus canciones, y aquí es donde probablemente nuestra sorpresa sea aún mayor, porque el tema de sus cánticos tiene mucho que ver con los juicios de Dios, y usted los puede leer en Apocalipsis capítulo 5, el verso 8, el verso 14, en el capítulo 14, en el capítulo 15, y nosotros, amados hermanos, nos preguntamos cómo los espantosos juicios divinos descritos en el Apocalipsis que Dios derramará sobre este mundo, sobre esta tierra, pueden causar tanta alegría entre las criaturas celestiales, hasta el punto de que todas ellas se unan sus voces en un cántico de alabanza. Seguramente sea difícil encontrar algún cántico entre los muchos que los cantantes cristianos de nuestro tiempo han popularizado, en el que sus letras tengan que ver con el tema de los juicios de Dios. No, se habla de las promesas, de tanto que hablan de las promesas y las promesas y las promesas. Pero ahora bien, hermano, cada vez que nosotros oramos, como el Señor Jesucristo nos enseñó, que dijo Él: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos pidiendo que Él venga a juzgar a este mundo, a fin de que de este modo pueda establecerse su reino de justicia también aquí. Por lo tanto, hermanos, en Apocalipsis no solo encontramos a los santos que ya han partido al cielo rogando a Dios que juzgue a este mundo, sino que también los vemos alegrándose y cantando cuando Dios se dispone a responder sus peticiones. Nosotros debemos dejar que estos cánticos nos enseñen qué es lo que produce el auténtico gozo celestial, y seamos movidos a unirnos a ellos, pidiendo que Dios establezca su reino en este mundo y traiga la justicia permanente. Otro propósito, voy a dar otro propósito que el libro de Apocalipsis tiene, otro. El último propósito que yo quiero darles
No quiere decir que son los únicos que tienen el libro de Apocalipsis, tienen muchos más. Usted vaya descubriéndolos ahí en la Biblia, ¿verdad? Bastante ahí, leyendo cuál es el propósito que tiene el libro de Apocalipsis. Ya le mencioné algunos yo. Quiero mencionarle uno más. Y quizás el que la mayoría solamente mira, solo miran. No miran otros. Ya le mencioné otros, pero no miran otros más. Y creo que también es importante y fundamental. Y es que el libro de Apocalipsis tiene como propósito mostrarnos el programa de Dios para el establecimiento de su reino. Mostrarnos el programa de nuestro Dios. Cualquier lector asiduo de la Biblia ya habrá observado que en ningún momento se trata de un libro en el que se nos revele de forma cronológica, ordenada, los acontecimientos que han de acontecer en el futuro de este mundo. Y el libro de Apocalipsis, que trata, como ningún otro, sobre los eventos del porvenir, sigue la misma línea, porque Apocalipsis nos va a mostrar los eventos que van a venir. No solo los eventos catastróficos, eventos terribles, espantosos, porque ese es el programa de Dios. No es algo que nosotros lo inventemos, no es algo que lo hemos sacado de una película de ciencia ficción, no es algo que yo me voy a inventar, no, es lo que revela el libro de Apocalipsis, es lo que nos va a revelar. Encontraremos todos los detalles que a nosotros nos gustaría tener sobre el orden y el momento en que cada cosa va a ocurrir. Pero sin embargo, amados hermanos, sí tenemos una descripción precisa de aquellos acontecimientos necesarios para que Dios establezca su reino en este mundo. Porque antes que Dios establezca su reino en este mundo, van a suceder juicios terribles. Por lo tanto, debemos dirigir nuestros esfuerzos en buscar la razón por la que determinadas cosas deben ocurrir para que el Señor establezca su reino en este mundo, más que en intentar averiguar el momento exacto, porque es duro y lo repito de nuevo. Andan buscando hasta horas, días. Yo oigo teólogos que quieren poner hasta fecha para la gran tribulación, hasta fechas para el día del arrebatamiento de la iglesia. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde nuestra curiosidad? ¿Hasta dónde nuestro fanatismo religioso ha llegado? Hasta tratar de establecer días, horas para eventos que Dios ha guardado para el futuro, que no sabemos cuándo van a suceder. Sí sabemos que van a suceder, pero no sabemos cuándo. Yo no lo sé cuándo van a ser. El arrebatamiento de la iglesia no sé cuándo va a ser. Puede ser ahora, podría ser mañana, no lo sé. Pero yo conozco gente que anda poniendo hasta horas, momentos específicos. No, el libro de Apocalipsis tiene ese propósito de revelarnos acontecimientos futuros, pero que nosotros tenemos que estar conscientes de que esos eventos futuros sucederán en el momento establecido por Dios, no por nosotros, no por mí y no porque lo diga teólogo don fulano de tal, no. Él puede poner fechas las que quiera, pero los acontecimientos futuros que el libro de Apocalipsis nos va a enseñar no son acontecimientos que la Biblia les ponga fecha. Sí van a suceder, pero ¿cuándo van a suceder? No lo sabemos. Entonces, tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados como iglesia, como cristianos. De un momento a otro, la trompeta sonará. De un momento a otro, el arrebatamiento de la iglesia se dará. Tenemos que estar preparados. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Pablo decía, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el libro de Apocalipsis nos da como un panorama de acontecimientos que van a venir, pero no es como el día 24 de tal mes a tales horas comenzará la gran tribulación. Ese es invento. No,
El libro de Apocalipsis, el propósito también que tiene es revelarnos, demostrarnos acontecimientos que solamente Dios los conoce y Él los ha revelado a través de su Santa Escritura, a través del Apocalipsis, pero que nosotros hacemos bien en aceptarlos, creerlos, prepararnos, cuidarnos, trabajar, vivir para Dios y ser fieles al Señor. Así que le he mencionado algunos propósitos que el libro de Apocalipsis tiene, espero que les sirvan y con la ayuda del Señor pues estaremos en el próximo video, con la ayuda de Dios. Pero no se le olvide que Apocalipsis tiene varios propósitos. Entre ellos es darnos a conocer a Jesús en todo su esplendor, darnos también un panorama de los eventos futuros, pero también enseñarnos la correcta adoración, esa correcta y verdadera adoración y los que hemos mencionado. Así que, por lo tanto, hermanos, queda muy bendecido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.